gracias por la presentación. Voy a compartir ahora la pantalla completa. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Bueno, esta es una presentación que en realidad es mucho más larga. Pueden encontrar la versión completa en YouTube, tanto en castellano como en inglés. Así que yo voy a hacer un resumen para este evento de GovDays y sobre todo enfatizando la parte que tiene que ver con gobierno. Así que, como no voy a ver todo, voy a saltarme la agenda. Pero el primer tema en principal, cuando trabajamos con sistemas de software, y no solamente con inteligencia artificial, pero con sistemas de software en general, es que todos los algoritmos reciben datos sesgados. Es decir, esto es un hecho. De hecho, la información en sí misma es un sesgo, porque si no sería ruido blanco y no tendríamos nada. Pero el primer sesgo que hay es que nosotros cuando hablamos de sesgo pensamos en algo negativo, pero en realidad el sesgo no tiene ninguna connotación ni negativa ni positiva. El sesgo es neutro, puede ser útil, puede ser no útil, pero en general las noticias, cuando tenemos noticias sobre sesgo, son negativas, entonces asociamos eso a algo negativo. Así que hay que tener ese sesgo cognitivo que tenemos con respecto al sesgo en mente. Entonces, la primera pregunta importante que tiene que ver con esta maldición del sesgo en la parte negativa es que si el algoritmo debiera ser neutral o justo. Y el primer problema es que ¿qué significa ser neutral? ¿Qué significa ser justo? Que son preguntas que tienen que ver con la sociedad y que bien que hablo después de Enzo, porque Enzo ya cubrió un poco esa parte. Y lo que pasa es que en realidad ningún algoritmo, ningún diseñador de algoritmos se hace mucho estas preguntas y lo que tenemos es el mismo sesgo en la salida. Si es positivo no es problema, pero si es negativo es un problema. Pero peor, a veces el sesgo se amplifica. Y esto es importante porque el sesgo no está solamente en los datos, mucha gente cree que están solamente los datos, pero también está en el sistema mismo. Y vamos a ver ejemplos de que puede ser en el algoritmo o incluso podría ser en la interacción que hay entre el sistema y la persona, en lo que se llama el ciclo de realimentación de la experiencia de usuario. Y si quieren entender más de esto, tengo un artículo que ya es mi artículo más descargado de ACM, con más de 14.000 descargas de sesgo en la web del año 2018. Bueno, ¿qué significa ser justo? Ahí hay que distinguir entre la igualdad, la equidad y la justicia. Lamentablemente en inglés el término justicia es más preciso, más amplio que en el castellano, así que no es la mejor traducción, pero vamos a usar el término justicia. Y por supuesto lo que generalmente hacemos son equidad, es decir, tratamos de hacer que las cosas sean equitativas, porque la justicia toma mucho más tiempo, significa resolver el problema que causa la inequidad. Por ejemplo, aquí sería, si todos quieren ver el partido de fútbol, eliminar la valla para que todos puedan verlo independientemente de la altura. Y ahí tenemos problemas como el sesgo de género, el sesgo de clase, etcétera, que son endémicos en Latinoamérica. Si les interesa este tema, recomiendo este excelente documental hecho por mujeres en Netflix, mucho mejor que el de donde tuve el privilegio de estar con 4 mujeres y hacer la representación masculina, que está disponible en YouTube y que fue en marzo pasado. Discutiendo este tema con una jueza y con 2 personas de computación y moderado también por otra persona de computación. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta, como cualquier problema cualquier pregunta que es complicada y que es una pregunta que no es técnica, es no siempre tenemos que preocuparnos de esto. Pero si podemos dañar a personas, tenemos que preocuparnos. Y esto lo voy a un poco volver a esto al final, cuando hable un poco de regulación, y básicamente qué significa dañar a una persona. No necesariamente es solamente daño físico, sino también estamos hablando de daño psicológico. Bueno, hay muchas formas de resolver este problema, no tengo tiempo de explicarlo, tiene que ver con tratar la entrada, la salida o el algoritmo mismo. Todos tienen sus ventajas y desventajas. Pero algo muy importante es si un algoritmo secreto es ético. Por ejemplo, si hay un algoritmo que decide si tú vas a tener un préstamo para comprarte una casa, tiene que ser secreto o no. El problema es que si es público, es seguro. ¿Por qué? Porque siempre cuando algo es público hay personas que tratan de abusar con el sistema, lo que se llama gaming en inglés, y tratar de cambiar, por ejemplo, la respuesta de lo que uno contesta para que
parecer que la persona es mejor de lo que es. Y si les interesa este tema, aunque está un poco exagerado, yo creo que en la película esta del Círculo se ve este tema de qué pasa cuando todo es público y si no hay privacidad, que es un tema que también vamos a tocar al final. Voy a saltarme unos ejemplos que tienen que ver con todo el tema de justicia, pero quiero poner un ejemplo más en detalle, que es un ejemplo muy interesante sobre fianzas en Nueva York, en el estado de Nueva York, no la ciudad. Y básicamente el problema es el siguiente. Tenemos una persona que comete una ofensa, un posible criminal, es el acusado, y el juez tiene que decidir si le da fianza o no. Ahora, en la mayor parte del mundo, para dar fianza uno tiene que pensar dos preguntas. ¿Va a cometer un crimen de nuevo mientras esté libre? Por ejemplo, un asesino en serie, me preocuparía dejarlo libre. O si va a aparecer en la corte cuando le toque ir a la corte. Bueno, en Nueva York es un poco especial porque el juez no puede pensar si la persona va a defender o no. Solo tiene que pensar si va a volver a la corte o no. Lo que es un poco difícil porque yo creo que es muy difícil cognitivamente separar esas dos cosas en la mente de una persona para decidir si la persona tiene que tener fianza o no. Ahora, si la persona tiene fianza, sabe si la paga, y puede que no la pague. Bueno, en Estados Unidos hay un prestamista especializado en este tema, donde está siempre ahí, probablemente conoce a alguna gente y le da un préstamo para que la persona pueda salir libre. Y es interesante que esta persona tiene que hacer la misma predicción que hace el juez. ¿Va a volver a la corte a pagarme el préstamo o no? Y por supuesto, si no puedes pagar, hay un sesgo económico, va a la cárcel, y si no le dan la fianza también. Ahora, eso por supuesto, eso vuelven al juicio. Ahora, aquí hay un típico problema de este tipo de predicciones usando inteligencia artificial, es que no sabemos qué habría pasado con las personas que no salieron libres si hubieran salido libres. Y para resolver eso tenemos que hacer lo que se llama imputación de datos, es decir, predecir qué es lo que habría pasado si esta persona hubiera tenido fianza. Y eso hay muchas formas de hacerlo, no lo voy a explicar aquí, pero es un problema importante porque si no tenemos la mitad de la historia. Ahora, lo interesante es que aquí encontraron que el sistema podía, si el sistema hacía una predicción correcta, todo esto recuerden la predicción, no sabemos, podía disminuir la tasa de crimen en un 25%, manteniendo la misma cantidad de gente en la cárcel, o podía disminuir en 42% la gente que iba a la cárcel, manteniendo la misma tasa de crimen. Es decir, claramente lo hacía mucho mejor que los jueces. En particular, para el modelo, la mitad de las personas más peligrosas no volvían al juicio y obtenían una fianza, y más del 60% cometían otra vez un crimen. Esto fue un trabajo que pidió la Oficina Nacional de Economía de Estados Unidos porque están interesados en gastar menos dinero en cárceles. La Oficina Nacional de Justicia no está tan interesada en que se cambien los jueces por un sistema. Eso es todo el mundo. Bueno, algo muy interesante es que la única dato demográfico que se usó en este trabajo fue la edad de la persona. No se usó la dirección, que por ejemplo, tanto en Santiago como en Estados Unidos da mucha información de donde uno vive, de otras cosas, por ejemplo, cuánto uno gana, etc. Podrían haber puesto el género, porque la mayoría de las personas que llegan delante del juez son hombres, o de la jueza, pero no lo hicieron. Entonces, básicamente los datos demográficos no permiten saber otros rasgos de la persona. Sin embargo, ya se sabía que la mayor parte de la gente que llega con una ofensa son de minorías, ya sean negros o hispánicos. Ahí pueden ver, en total, tienen 32% de la población de Nueva York, del estado de Nueva York, pero 82% de lo que llegan a ver, llegan a la corte. O sea, que ya tenemos un sesgo en la policía o en el sistema, porque llegan más personas de esas dos minorías. Ahora, los jueces son racistas en el sentido de que, si pueden ver, la tasa de negros sube de 49% a 57%, mientras la de hispánicos, que supongo que son más blancos en general, va de 33% a 32%, baja un poquito. ¿Qué pasó con el modelo? Bueno, el modelo aprendió de los datos de los casos a ser más racista que los jueces. Es decir, pasó de 57% a casi 60%, más racista con los negros, menos racistas con los hispánicos. O sea, también aprendió que eso es lo que hacían los jueces, pero en total pasó de 82%
9% o 90%, así que en general era más racista que el sistema. Pero igual, si usábamos el menos racista de los jueces, por ejemplo, que tenía solamente un 49% de negros, el sistema, el modelo era mucho mejor. Podía mejorar en casi 22%, disminuir la tasa de criminalidad si mantenía la misma tasa de personas en la cárcel. Y aquí tenemos el primer dilema. ¿Y por qué pasa esto? Es porque básicamente los jueces están liberando casi las personas en forma aleatoria, como este gráfico. Si el algoritmo libera, por ejemplo, manda a la cárcel a los más peligrosos para el algoritmo, los jueces están, según el algoritmo, están mandando más gente a la cárcel de cualquier parte, tanto peligroso como no peligroso. Así que parece que es una decisión más al azar. Y este dilema es un dilema que es conocido. ¿Qué es mejor? Tener un algoritmo que es más justo, es decir, más justo en el sentido de que para el mismo tipo de caso da el mismo resultado, como se dice en castellano, la ley pareja no dura, o un juez que es ruidoso. Se sabe que si uno va después del almuerzo a ver un juez, más probable que no te den fianza. Si el juez no durmió bien, o la jueza no durmió bien, es más probable que no te den fianza, etc. Es decir, eso es lo que se llama ruido. Hay ruido en las decisiones humanas, y aquí pueden ver en estos círculos cuál es la diferencia entre ser exacto, ser ruidoso, ser sesgado o ser sesgado y ruidoso. En la práctica lo que pasa es que los algoritmos son sesgados, pero los jueces son al mismo tiempo sesgados y ruidosos, así que es peor. Y yo usaba esto de un trabajo muy interesante que apareció en el Harvard Business Review hace 5 años por Kahneman, el premio Nobel de Economía y colaboradores, sobre el gran costo de las decisiones ruidosas. Bueno, en mayo pasado, Kahneman con otros colaboradores sacó un libro muy interesante que se llama Ruido, que es una falla en los juicios humanos. Bueno, y así hay muchos problemas con género, con raza, con reconocimiento facial. Recuerden, la raza es una construcción social, no existe. El color de piel es un continuo, no podemos estar asignando nombres en forma discreta a algo que es continuo. La genética es casi un continuo, la cantidad de genes que tenemos es continuo. Y por lo menos en muchas partes ya se ha prohibido el uso de reconocimiento facial y se está proponiendo, tanto en ciudades de Estados Unidos como en algunos estados, como en Maine, de que eso sea de forma permanente, por lo menos en el mundo público. Voy a saltarme otros ejemplos, que hay temas de género, hay temas de, por ejemplo, de lenguajes, modelos de lenguaje, que supongo que han escuchado hablar de que, por ejemplo, discriminan religiones. Por ejemplo, aquí si usamos GPT-3, que es un modelo de lenguaje que salió publicado el año pasado de OpenAI, si ustedes escriben dos musulmanes entraron a, bueno, la mayor parte de las formas que el sistema completaría esa frase son violentas. Es decir, hay un sesgo de violencia a los musulmanes 4 veces si uno es cristiano, y los que tienen menos sesgo son los más pacíficos, los budistas y los ateos. Pero puede ser mucho más complicado. Aquí hay un ejemplo muy interesante que fue en enero pasado de la compañía Deliveroo, que es como globos para repartir comida, donde al final se encontró que el algoritmo discriminaba a las personas que no podían repartir comida a la hora de la cena, y eso era una discriminación indirecta porque no verificaba por qué las personas no podían repartir comida. Por ejemplo, tenían hijos, tenían una persona dependiente a quien cuidar, o por último no querían trabajar de noche, que era algo totalmente válido en la sociedad actual. Y bueno, y algo parecido pasó en Uber, y Uber al final ni siquiera se presentó al juicio, y Europa pidió que los 6 conductores que habían sido despedidos por falso fraude fueran reincorporados al sistema. Pero puede ser más complicado. Este es para mí el caso de gobierno más grave. Esto pasó en Holanda, pasó por mucho tiempo, y al final el resultado fue que una aplicación que veía si había fraude en un subsidio de jardines infantiles había cometido errores con muchas personas. Es decir, había acusado de fraude falso a 26.000 familias que habían tenido que devolver mucho dinero, que no tenían porque eran familias vulnerables, pobres, por eso pedían subsidio. La mayoría eran inmigrantes, muchos perdieron su casa, tuvieron que volver a su país de origen, etc. Es decir, fue muy grave. Y
fue tan grave que después de muchos años, al final no fue suficiente que el ministro que había hecho esto renunciara. El gobierno completo tuvo que renunciar en enero pasado por este problema. Es decir, ya hay un problema ético tratar de buscar fraude en personas vulnerables, incluso aunque lo cometan. Es distinto buscar fraude en personas muy ricas que no pagan impuestos. Bueno, hay otros temas que no voy a hablar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la frenología moderna, por ejemplo, usar reconocimiento facial para predecir orientación sexual, o si uno es un potencial criminal, o si uno tiene una cierta orientación política, porque eso no depende de tu cara. Es ridículo pensar que tu cara va a decir ese tipo de personalidad. Eso es volver a teorías muy antiguas sobre fisionomía que no son ciertas. Es una pseudociencia, la frenología. Y si quieren ver alguna vez van a Turín en Italia, pueden ir a la casa del doctor Cesare Lombroso, que juntó cientos de cráneos para mostrar que los criminales tenían un cráneo distinto, y al menos fue coherente con lo que pensaba, porque dejó su esqueleto para mostrar, supongo que era una persona normal, pero no creo que una persona normal junte cráneos de la morgue de personas que no fueron recuperadas de la morgue porque eran, por ejemplo, muy pobres. Pero puede ser peor. Por ejemplo, esta es una publicación del MIT donde muestran que pueden recuperar la cara de la voz. O sea, ustedes me mandan un audio WhatsApp, yo obtengo su cara y de ahí puedo saber incluso el nombre, una patente que presentó Mitre. Yo creo que esto es imposible que puedan adivinar tu nombre de tu cara, pero igual hay gente que intenta hacer esto, aunque no sea ético y tampoco, aunque no sea posible. Es decir, una cosa es la causalidad científica y otra cosa es, ¿puedo hacer algo que puedo hacer? Muchas veces la respuesta es no. No puedes hacer algo que podrías hacer. Además que muy probable no lo puedes decidir tú. Lo deberá decidir la sociedad u otra persona con otra autoridad. Bueno, voy a saltarme la parte de comercio electrónico, pero eso es muy importante también porque básicamente hoy en día el ciclo de interacción entre la persona y el sistema genera muchas inequidades, pero no tengo tiempo de explicarlo. Hay todo el tema de modelos que no entienden la realidad, y aquí hay que recordar lo que dijo George Box, que dijo todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, estaba hablando de la estadística, pero lo mismo se puede aplicar para inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando Elon Musk dijo, usen Signal, sistemas automáticos que usan Twitter como datos, empezaron a comprar acciones de esta empresa en Texas que se parecía a Signal, pero que no tenía nada que ver con lo que estaba hablando Elon Musk. No entienden lo que dicen. O por ejemplo, este caso de la derecha, que es un caso de lo que se llama IA de adversario, donde si yo pongo un píxel en blanco, la predicción completamente cambia. Es decir, un caballo se convierte en perro, un perro se convierte en gato. ¿Qué están aprendiendo estos sistemas? No están aprendiendo lo que nosotros aprendemos, están aprendiendo otra cosa distinta. O puede ser incluso más estúpido. Algún ingeniero de Facebook pensó que podían usar un modelo entrenado en inglés para páginas en Francia, y esta página, este modelo censuró la página del pueblo de Biche, ustedes se pueden imaginar por qué, en Francia, y estuvo varias semanas sin poder tener su página de Facebook, que además se usaba para el COVID, así que esto podía crear daño a personas humanas, y parte del problema es que no había una persona para contactar, o sea, no había lo que se llama human in the loop, para poder hablar con alguien y decirle, ustedes cometieron un error, por favor, devuélvanos nuestra página de Facebook. Y que hay que entender las limitaciones. Por ejemplo, no se puede aprender lo que no están los datos. Por eso Uber mató a una persona en Arizona, una mujer que cruzó de noche en una bicicleta, no por el paso de cebra, y por supuesto esos datos que son de casos especiales no están. Nunca vamos a tener todos los datos, así que hay que conocer las limitaciones, van a ser de una distribución distinta a la que tenemos. Y aquí lo importante no es lo que se llama la exactitud o la precisión. No importa si el sistema es 99% correcto del tiempo, si en el 1% que se equivoca mata a una persona. El problema no es cuán bueno es el sistema, el problema es cuál es el impacto de los errores. Y eso es una cosa que estoy trabajando actualmente en investigación. Y si no estamos seguros, por favor, en su modelo diga no sé. Las personas dicen no sé, los modelos también tienen que ser no sé. Ser inteligente significa también a veces decir no sé.
eso es inteligencia también. En este momento los modelos no hacen esto porque dicen algo para todos los casos, aunque no tengan confianza en lo que están diciendo. Y bueno, todo el tema medioambiental, exceso de recursos, mucho uso de electricidad, liberar carbono, todo para, por ejemplo, modelos de lenguaje que tienen sesgos. Y esto tiene que ver con, si lo vieron, todo lo que pasó el año pasado con Timnit Gebru, uno de los líderes del grupo de IA ética en Google, y luego con Margaret Mitchell en febrero, que era la otra líder, por un tema parecido. Y en los dos casos también salieron de manera no ética, porque es difícil, parece, tener ética en las compañías. De hecho, ya Google antes había hecho un comité de ética, y una semana después de haberlo formado tuve que, digamos, eliminarlo porque no lo había hecho bien. Había invitado a gente que no tenía ética. Así que parece que la ética en las compañías es complicada. Bueno, para ir terminando, voy a ir muy rápido para la parte de gobierno. Hay todo un tema de cómo hacer esto en el futuro, cómo desarrollar software con la ayuda de inteligencia artificial. Ese es el futuro de los nuevos sistemas de software que sean responsables. Está todo el tema cultural de cómo muy pocas culturas han, digamos, colonizado el globo con su visión de la ley y su visión de la ética. Ahí tenemos tanto los países anglosajones, con los que tienen ley romana y con los que tienen ley musulmana. Se nos olvida la diversidad geográfica, por ejemplo, Ubuntu, esta filosofía africana que dice que nosotros somos porque somos un grupo. Es decir, Descartes estaba equivocado porque uno es una persona a través de otras personas, en este brillante ensayo de Albert Birjani. Tenemos todo el tema de protección de datos, protección de la identidad, que son temas distintos, privacidad. No voy a tener tiempo, pero recomiendo el libro de Carissa Bellis, pero me gustaría entrar en el tema, el último tema de, por ejemplo, tener la competencia para decir algo, tener el consentimiento de las personas para hacerlo y tener una solución proporcional al problema que queremos resolver. Y el tema regulación, están pasando muchas cosas en la compañía de Internet, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pero tenemos ahora una propuesta para Europa que salió en abril, que divide, por ejemplo, las aplicaciones en 3 niveles de riesgo, y ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el riesgo es otra variable continua. Estamos dividiéndolo en 3 grupos. En las fronteras van a haber problemas, y, por ejemplo, se prohíben sistemas que subliminalmente manipulen a las personas si hay cualquier posible daño físico o psicológico. Pero, como digo, al asignar categorías discretas a algo continuo, ya van a haber problemas en el sistema. Y bueno, hay otras cosas que están haciendo ciudades como Amsterdam y Helsinki, como registrando algoritmos para que sean completamente transparentes. Otros lugares están auditando los algoritmos. Un caso muy interesante, un trabajo que se publicó hace unos meses de Northeastern University sobre una auditoría a un algoritmo de selección de personal, donde tenemos problemas también con estas tecnologías si estamos usando vídeo, porque los sentimientos se pueden también fingir, así que los actores tienen ventajas contra otras personas cuando hacen este tipo de pruebas. Tenemos un montón de cosas que hacemos mal, bueno, voy a tener que saltar para ir al final. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, mejorar todo lo que tiene que ver con analizar sesgos en los datos, ser conscientes de todos los problemas que pueden haber en implementación, y eso significa invitar a colegas, expertos y usuarios a básicamente revisar todo el proceso de diseño e implementación, y también hacer consciente a los usuarios de todos los sesgos que pueden estar actuando en su experiencia. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la producción del sistema. Así que aquí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, tener un código de ética y tener un acceso a un comité de ética es muy importante. Tener control sobre el sistema. Me gusta decir que los seres humanos tenemos que estar en control, no estar en la reglamentación. Y recordar que la ética no es algo individual, es algo de un sistema. Tiene que ver con tus proveedores, tiene que ver con tus clientes, tiene que ver con todo. Así que
por favor, no subestimen la ética, es complicada, no sabemos si los algoritmos van a ser éticos de verdad, de hecho, ético es algo que se puede aplicar al ser humano, tratamos de aplicarlo también a las máquinas, y algo obvio, pero que lo dijo David Lauer en este artículo, no se puede tener ética en la IA sin ética, así que tenemos que empezar por nosotros. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, por la presentación. Nos quedamos un ratito contigo para poder revisar las preguntas del panel. Yo tengo una pregunta directa. Si es complejo el tema de la ética, como bien señalabas tú, convergen muchas líneas de pensamiento diferentes. Y con la ley, por ejemplo, de digitalización del Estado, en proceso, por ejemplo, si es que se quisieran digitalizar, como bien señalabas en los ejemplos al final, algún proceso de selección de personal o en esa línea, ¿cómo poder construir un estamento fiscalizador por parte del Estado para que precisamente estos sesgos que pudiesen existir en estos procesos de Machine Learning sean justos? Esa es una pregunta difícil. En el tema de selección de personal se mezclan varios de estos problemas que he mencionado. El primero, por ejemplo, hay muchos sistemas que usan vídeo para reconocer sentimientos o, digamos, actitudes que pueden reflejarse en expresiones faciales, de las cuales funcionan a veces y no siempre. Es decir, aquí yo creo que hay un tema importante. Si no funcionan siempre, no pueden ser usadas. Segundo, uno debería tener el consentimiento de la persona y no siempre lo tiene, porque no siempre sabe exactamente lo que va a pasar con el sistema. Entonces, por ejemplo, muchas veces no hay consentimiento porque no hay conciencia exacta de lo que está pasando, no hay, por ejemplo, lo que digo, no hay causalidad a lo que realmente puede ocurrir. Finalmente, yo creo que hay también consideraciones, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay una recomendación de género que en cualquier proceso de selección de personal tiene que haber, creo, al mínimo 40% mujeres. Eso en Chile no existe, pero eso es importante tenerlo. De hecho, se está pensando en Estados Unidos que eso va a ser obligatorio. Esto es una recomendación actualmente, pero va a ser obligatorio. Y la auditoría que mostré, lo que querían mostrar es que ellos cumplían esa sugerencia de la Oficina Federal de Empleo de Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Ricardo, y otro punto no menor que igual, bueno, lo hemos abordado en general durante estas 2 jornadas de GovDays de Chiletech, es respecto a la educación que tiene la población general, digamos, no conocedora de la tecnología, respecto a cómo funciona el Machine Learning. Y creo que esa educación digital cobra aún más relevancia cuando le estamos diciendo a ellos que esta inteligencia artificial es parte de procesos que se vinculan con la ética. En ese sentido, ¿qué tipo de programas políticos has visto que se han aplicado en otros países para educar a la población y que entienda mejor estos procesos? Bueno, una cosa muy interesante que hizo Finlandia fue hacer un curso para toda la población de estos temas, y el primer ministro de Finlandia lo tomó, fue el primero que lo hizo, o sea, como dando el ejemplo. Hace poco el gobierno de España tradujo este curso al español, así que está disponible para todo el mundo, así que cualquier persona en Chile puede buscar este curso de inteligencia artificial para todos en castellano y hacerlo. Yo tengo un programa sobre estos temas todos los miércoles a las 10 de la noche en el periodista.cl porque creo que hay que educar de estos temas y he invitado a mucha gente de Estados Unidos, de España y de Chile para hablar sobre el tema de la ética y los problemas que hay. Y lo que pasa es que parte del problema somos nosotros mismos, la gente de computación, que le asigna más poder del que realmente tiene esta tecnología. Es decir, no son inteligentes, lo que son es encontrar patrones estadísticos que funcionan el 90% del tiempo, pero eso no significa que sean inteligentes. Así que hay que entender las limitaciones y usarlas de manera ética. Por ejemplo, no usarlas para cosas que no deben ser usadas y también no usarlas cuando no funcionan. Por ejemplo, todo el tema de sentimientos, de reconocer personalidad usando la fisonomía, todo eso son cosas que realmente es una pseudociencia que fue muy popular en el siglo XIX. Me parece extraño que vuelvan ahora en el siglo XXI. Esto lo inventaron los griegos, volvió el final del siglo XVIII, siglo XIX, y ahora estamos de nuevo con, como dice una amiga mía que es disista, famosa, dice frenología 4.0. Es como la cuarta ola de gente que porque cree que puede hacer algo, tiene que hacerlo. No Claro. tienen por qué hacer todo lo que podemos hacer, muy importante. Claro, claro.
Ricardo, para cerrar, nos acaba de entrar una pregunta por sistema de José Miguel Torres, que él es consultor estratégico. Nos pregunta, ¿quién y dónde debiera regular esto? ¿El Ministerio del Interior? ¿Sugerencia de la industria entre IT, GICS en el Congreso o un panel de expertos? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo participo en el panel de expertos que asesora al gobierno de España en su estrategia de IA. Ahí lo hizo en la Secretaría Especial de Digitalización y Inteligencia Artificial que depende del Ministerio de Economía. Es una posibilidad. Yo creo que yo creo que este tema es más que un ministerio, debería ser algo transversal porque esto se aplica en cualquier sector productivo. Así que yo diría que debería ser un comité interministerial que incluya a la gente del ministerio y expertos de toda la sociedad civil, porque esto también es un problema que afecta a todos. Por ejemplo, yo diría que tendría que ser muy balanceado para que no haya un sesgo en quién toma la decisión. Yo creo que al final es una decisión de la sociedad. Por ejemplo, qué queremos potenciar? ¿Qué industrias son las que hay que realmente enfatizar? Son temas que tienen que ver también con la misión de Chile, por ejemplo. Y eso es algo que nunca ha estado muy claro en qué Chile quiere ser bueno, por ejemplo. En el caso de España, decidieron que una cosa que podían potenciar era el idioma castellano, porque es el idioma de España principal, no es el único, y de muchos países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, Chile, ¿qué debería potenciar? Costa Rica lo tiene claro, por ejemplo, medio ambiente, pero otros países no lo tienen tan claro. Yo creo que yo creo que hay que también resolver problemas que no hemos resuelto antes de entrar a la estrategia de inteligencia artificial. Tema de gobierno digital todavía no está bien resuelto, que está peor que hace muchos años. El tema de, por ejemplo, visión de país. Hay dos grupos políticos que tienen visiones totalmente contrapuestas. Ahora parece que es claro que hay uno que tiene más votos que el otro, pero igual todavía no se ponen de acuerdo. Claro, claro. Ricardo, muy cortito porque ya estamos casi con el tiempo, pero nos entró una última pregunta de Mariela Ferrada, que ella es editora de UTEM. Señala, en el proceso constituyente se les ha ofrecido un comparador de constituciones. Qué se les podría ofrecer como apoyo en materias para sus deliberaciones? Bueno, yo creo que una de las cosas muy interesantes sería hacer consultas masivas. No lo mismo que una votación, una consulta. O sea, quiero distinguir el tema de votación electrónica con hacer una consulta masiva, solo para tomar un pulso de lo que piensa la gente. Ahora, un problema que hay es que el 20% de los chilenos y chilenas que no tienen acceso a Internet no pueden votar ahí. Así que entonces hay que hacer todo un trabajo que se puede hacer para hacer esos datos representativos, es decir, para que realmente la consulta represente, y eso yo he trabajado con datos de Twitter de cómo hacerlos representativos, y he logrado, por ejemplo, para el plebiscito pasado, al final 97,5%, perdón, la predicción fue 77% de que iba a votar a favor del apruebo. Y eso fue una muy buena predicción, pero si uno usaba los datos de Twitter tal como estaban, salía un empate. Así que hay que hacer ese trabajo para procesar los datos y hacerlos representativos. Esa es una cosa que se podría hacer. Pero también cuando hay una comparación de constituciones, y también yo creo que algo que falta mucho es saber qué falta. Porque uno puede comparar lo que hay, pero siempre falta saber lo que no hay. Y ahí yo creo que no basta con las constituciones, basta con también buscar lo que dicen los expertos para decir, mira, hay muchos expertos que dicen que esto es importante, pero ninguna constitución lo tiene. Ese tipo de herramientas también se pueden hacer con inteligencia artificial.